Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Hoy martes 13 de mayo de esta temporada 2025 les presentamos el programa titulado Día de la Victoria. Conduce su servidor Héctor Cerezo y en el bloque de denuncia nos acompaña Moisés Miranda con el tema El arte público en México. Y en el bloque del comentario, el tema es a 80 años el fascismo resurge, otra vez hay que derrotarlo. Y por último, en el bloque de la entrevista, Soy la Luna y Saracelia, con el tema entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Ese es el programa del día de hoy. Y pues sin más, vámonos con el intro de la denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, pues ya estamos de regreso y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Moisés. Si gustas prender tu micrófono. Buenas noches, Héctor Cerezo. Pues un gusto y agradecerte que nos hayas dado este tiempo en este espacio. Pues a lo mejor mucha gente que nos está viendo te reconoce, ojalá, ¿no? Nosotros sí te reconocemos, te ubicamos de hace muchos años. Y Gracias. antes de empezar esta entrevista, yo les quiero decir que Moisés Miranda pues es un actor innato desde sus años de preparatoria, ¿no? Ha recibido premios, tiene 45 años de experiencia en teatro callejero, ha estado en otros países, en Japón representando a México. Mi vida es en el teatro, es la medalla que te otorgaron el Instituto de Teatro Internacional de la UNESCO, ¿no? Un incansable pues artista que recorre calles, plazas, en la zona rosa, en Coyoacán, en la Alameda Central, allá en Guanajuato, ¿no? Y bueno, sí me dio su currículum y es extenso, es largo, eh, pero pues vamos a platicar con Moisés sobre el tema de el arte público en México. Hemos visto en las redes sociales algunos comentarios, algunas denuncias que has hecho y que también han hecho otros artistas en el asunto de Coyoacán, pero no solamente en el de Coyoacán. Y quisiéramos preguntarte, ¿qué está pasando, Moisés? Más bien, ¿qué no está pasando? Mira, No está pasando que en México el arte público parece ser que pues, no tenemos derechos, de- derechos a la cultura popular principalmente. Entonces, lo que no está pasando es que no hay una ley que regule los espacios públicos y a los artistas que laboran en, en todas las plazas públicas de México. Y es un problema muy fuerte. Entonces no está pasando que nadie nos visibiliza en el aspecto de poder resolver este problema que nos han heredado gobiernos anteriores, en el aspecto de que pues no quieren oír, no quieren ver, no quieren escuchar que el arte público es importante para cohesionar a la sociedad y armonizarla. Y imagínate, lo que no está pasando es que no tenemos becas. Los muchachos que hacemos arte en las calles nos
nos golpea la policía, nos estafa vía pública, a muchos los han desaparecido, a muchos artistas callejeros. Es interesante, pues, esto que está pasando históricamente, porque hay una tradición en todo México y parece ser que no existimos. Entonces no está pasando que no están reconociendo las tradiciones de arte público en México. Por ejemplo, cada país tiene su forma de ver el arte público. En Japón el arte público lo conciben de una manera distinta. Por ejemplo, ellos lanzan una convocatoria a la sociedad para que la sociedad estudie artes, Mm. doctores, abogados, albañiles, amas de casa, van a las zonas de arte a estudiar. Ellos saben de antemano que no van a llegar a ser artistas, pero el arte lo van a aplicar a su vida y eso les hace, pues, ser una civilización fuerte. ¿Por qué? Porque están aplicando en la cocina el arte, en la medicina el arte, etcétera, etcétera. Entonces el arte sensibiliza para tener empatía humana. Y entonces parece ser que en México hay alguien o hay complot para que las personas no estén alegres, no sean felices. Es algo profundo y podríamos analizarlo mucho tiempo, ¿no? ¿Y por qué las autoridades no quieren, pues, que estén en las plazas, en los parques, haciendo esta labor, Moisés? Porque no solamente no reconocen, sino inclusive tratan de impedir ese ejercicio, que es un derecho humano. Pues mira, principalmente porque el arte, el espacio público ellos lo rentan Mm. y y los artistas callejeros, pues nos hemos negado a dar pagos, pues corruptos a la gente que controla la calle directamente desde, pues, el Estado, desde el gobierno, y sea cualquier gobierno, ¿eh? O sea, ya tienen una mafia en la vía pública, entonces es peligrosa. O sea, vía pública es peligrosa para el arte. Tendríamos que hacer una regulación, pero tengo muchos años exhortando a los políticos para realizarla y hasta la fecha no se ha logrado. ¿Qué dicen? No, no escuchan, no reflexionan, les vale Pues gorro. no, te voy a decir por qué, porque hay muchos intereses creados en la cultura, en el arte y la cultura. Porque, por ejemplo, la cultura es todo lo que un ser humano hace, todo Ujú. lo que un pueblo hace, cómo se comunica, cómo come, cómo vive, cómo se interrelaciona. Esa es la cultura. Y el arte no es la mera cultura, el arte está incrustada, el arte está incrustado en la cultura, no es lo mismo. Ujú. Entonces, imagínate el Estado controlando el arte y a los artistas con un monto de capital para poder generar arte en México. O sea, es un negocio. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no voy a decir a qué alcaldes, pero a dos alcaldes les he entregado dos proyectos de arte comunitario, festivales comunitarios, donde ya no contraten artistas y los lleven a las comunidades, sino que a los artistas de las comunidades les den becas, hagan festivales en sus contextos para que se conozcan entre esos artistas populares y el arte se ha protegido. Es importante, Moisés, también decirle a la audiencia qué hay detrás
de pararse ahí en la calle, de estar en la calle o en el parque o en la plaza, todo ese trabajo que hay que a veces, pues a veces no lo vemos, no lo reconocemos, la misma gente, vemos la bola de gente que se ríe y Exacto. pasamos de largo o nos quedamos también. Yo siempre les digo a mucha gente, damos talleres de derechos humanos, es que le dije, miren, es que la verdad, donde aprendí a dar talleres y ser ameno, pues es en la calle viendo y copiando a los artistas, a sus chistes, sus formas. Ahí es la educación popular, y como que unos me creen, otros no me creen, pero digo, sí, vayan a ver a los merolicos, vayan a ver a los artistas Exacto. y verdad que no se les va a aburrir nadie, pero ¿qué hay detrás de ese trabajo, Moisés? Pues, híjole, son muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, pues soy un artista callejero que me solidarizo con la gente que menos economía tiene para ir a ver un espectáculo de arte caro, elitista y chafa. Esa es la realidad, porque, porque una sociedad cambiante constantemente está siendo exhortada por los creadores del arte. Y entonces hay detrás muchas cosas. Por ejemplo, desde mi punto de vista, el querer que la sociedad mexicana sea distinta, que no haya violencia, que haya respeto a los derechos humanos, como tú lo defiendes, que haya respeto a los artistas callejeros que quieren ser autónomos, que no quieren ser controlados por el Estado mexicano. El pueblo tiene derecho a gestar, a generar y ayudar a su arte popular, porque hay un desequilibrio en México culturalmente hablando, hay un desequilibrio, el Estado y el arte, el arte del Estado y el arte, digámoslo, que está fuera del Estado, pues se benefician, que, que no somos nosotros, se benefician todos, menos los artistas callejeros. O sea, no hay un plan, no hay un desarrollo de políticas públicas de artistas públicos. Y es lo que a nosotros nos preocupa mucho, no a nosotros, nosotros ya estamos pues encarrerados en esto, nos preocupa el futuro de los artistas públicos en México. Porque, por ejemplo, ahora, pues la Secretaría de Cultura está eh, programando artistas en espacios públicos, lo que antes no hacía. Ya con la experiencia de la tradición que hay en México, que no valora esa tradición, pero sí se apropia Mm. de esos espacios públicos pagándole a artistas, que no es malo, no es malo porque el artista tiene que trabajar, pero sí yo creo que se tiene que reconocer los espacios artísticos, culturales de tradición como Coyoacán, como Tlalpan, como la Alameda Central, como Chapultepec y tantos otros espacios que hay en México. Imagínate una sociedad distinta donde en cada espacio, en cada calle, de cada colonia, en cada parque, hubiese espectáculos. La gente iría, le quitaríamos el espacio a la delincuencia, los espacios públicos, que los tiene controlados la delincuencia. Esa es la realidad, que no se quiere hablar. Y entonces, por ejemplo, allá en Coyoacán, pues como nos negamos a irnos porque nos querían correr, el alcalde dijo ya Ujú. adiós. Entonces tuvimos que hacer resistencia, no trabajábamos muchos meses, tuvimos que hacer manifestaciones, fuimos a la Asamblea Legislativa, les enviaron un exhorto para que nos respetaran. No lograron eliminarnos, no lograron quitarnos por la organización del pueblo y de los artistas populares. Y ahí es cierto, ejercimos esa frase del pueblo unido jamás será vencido. Logramos parar esa mala fe de la alcaldía de eliminar el arte público en Coyoacán. Firmas, hablamos con la gente, con el pueblo, y entonces ellos dejaron de molestarnos
pero lo que hizo Vía Pública es encerrarnos en un cerco comercial donde nos hace pelear comerciantes contra artistas. Y entonces es un problema muy fuerte porque el espacio público se satura de comerciantes donde la vía pública les cobra y los que estorban son los artistas cuando ellos llegaron primero y alrededor se juntaron los comerciantes porque había mucha gente viendo a la gente, a los Eh, artistas. Y la plusvalía sube. La plusvalía de Coyoacán subió gracias a los artistas públicos, no a los empresarios. Y que eso no lo reconocen. Que el arte puede generar eso también. Plusvalía de ciertas zonas. Es difícil todo lo que estamos hablando. No, sí, pero tienes toda la razón. ¿Cuántas veces, inclusive en espacios públicos, cuando hacemos mítines, los primeros que a quienes nos echan es a los comerciantes, ¿no? Y los comerciantes dicen, pues discúlpenos, pero estamos pagando por estar aquí, me están Eso, espantando a la gente, y me dijeron que si no los quito, pues a mí me van a quitar el espacio y pues es su fuente de eso trabajo. Y es una estrategia que utiliza mucho, mucho, es correcto esa ¿no? estrategia de choque. Sí. Y se lava las manos. Sí, al rato dicen, pues es un problema entre particulares, ¿no? Es eso. Exacto. Y hasta y entonces quitan al artista y quitan al comerciante. ¿No? Y luego Porque rentan el espacio, ¿no? Ya una vez que está y digo que no hay nadie, pues no fuéramos esa- Odesa o esa- alguien, una de esas empresas, porque rápido nos darían el espacio, ¿no? exacto. Entonces ese es el problema, ¿no? Bueno, hay muchos problemas, ¿no? Pero el problema principal es ese, que pues los alcaldes o los presidentes municipales de cada explanada eh, gobiernan a caprichitos en el sentido del arte y ya no queremos más. O sea, al menos yo ya estoy cansado, ya tengo 45 años, tengo 60 años de vida, tengo 45 años, estoy fuerte, estoy sano, pero 45 años luchando para que sea una realidad y nomás no, porque pues no les importa, esa es la realidad, no les interesa, no tienen voluntad política para realizar este cambio, este renacimiento cultural en México. No les interesa el renacimiento artístico en México, que es necesario ya. O sea, se tiene que organizar esto, tiene que organizarse toda la sociedad en el sentido artístico para pedir una nueva forma de ver el arte, una nueva forma de utilizar el arte para el beneficio de la comunidad, para que evolucionemos en el sentido humano, no a la violencia, sí al arte público, no a la violencia pública, sí al arte público. Pues qué importante, Moisés, esta reflexión. eh, pues hay que luchar como todo, ¿no? Así como por los espacios, por pues este derecho que mencionas a la cultura popular, este reconocimiento al artista y su labor, su trabajo también. A veces se nos olvida el aspecto laboral, pero sí, efectivamente también es un trabajo Es un eh, trabajo exactamente. que Yo me tiene. acuerdo que cuando yo empezaba a hacer mis cosas en la calle me decían, todo me decían que era todo, menos que era un trabajo. Hasta que ya actualmente, con los años, ya la gente acepta que es un trabajo. Entonces, el derecho al trabajo, que se pisotean también ese tipo de derechos, derecho a trabajar en la calle, Y máxima que derecho estás haciendo un bien a la sociedad, ¿no? es un bien común. Mm. Entonces, si es un bien común, hay que defenderlo, cualquier bien común, porque ya México ya no está para aceptar pues que solamente se preocupen por el bien individualista, o sea, ya no es funcional, ya no debe, ya no debe existir esa forma de ser. Porque, por ejemplo, mira,
la palabra idiota, vamos a hablar idiota, idiotez, quiere decir idiota es aquel que no se preocupa por los demás, que solo se preocupa por sí mismo. Imagínate, No, y pues, así eso que, quiere decir idiota. ¿Cuántos idiotas no hay sin que se ofendan, sin ofender desde este sí, punto sí, de vista? claro, claro, ¿no? Va a ser la lista de todos los funcionarios, servidores públicos. Sí, tienes toda la razón, Moisés. Pues mira, pues muchas gracias, Moisés, por este tiempo, espacio. Efectivamente, hay más temas, se puede hacer reflexiones de muchos puntos de vista. Pues vamos a darle seguimiento, estamos atentos ahí en las redes a lo que están produciendo, diciendo. Pues toda nuestra solidaridad como Comité de eso México. Les decimos a la gente, ahorita nos están Muchas escuchando, viendo gracias. gente de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Toluca, Ciudad de México, etcétera, que pues reivindiquen, apoyen, ¿no? O sea, también es una lucha importante la que están llevando a cabo, que lo tomen ese como un derecho humano a la cultura popular. Los espacios, lo sabemos, se ganan, no te los dan así de gratis, ¿no? Hay No, que luchar contra la mafia legal y contra la ilegal también, ¿no? Pero al fin de cuentas son mafias contra el poder empresarial, la corrupción. Pero bueno, eh, parte también de este programa es visibilizar estas luchas, ¿no? Que como las que ustedes llevan a cabo, pues son parte de este México que sí, sí, y además, bueno, hay muchas personas como tú, como yo, como muchos, mujeres, hombres, que vinimos a México precisamente a ayudar, a cambiar, a proponer, a, a, a creer en una conciencia acrecentada social, en que podamos vernos como hermanos, Héctor, como hermanitos. No es un sueño ni es cursi, ¿eh? O sea, somos hermanos. Y si claro nos que vemos como tales, no nos haremos daño, ¿no? Todos somos hermanos. Si tenemos ese concepto, trataremos bien a todo mundo. Y no de hermano religioso, ¿no? Me refiero a una hermandad principalmente humana, de la tierra. Somos terráqueos, somos nosotros hijos del decimos, sol, del somos carnales, universo. pues, ¿no? Entonces, somos carnales, pero además somos guerreros, porque en Ande- México nacemos muchos guerreros. Que me preguntaba la otra vez alguien en una entrevista, ¿me puedes contar tus éxitos? Y le dije, no, te voy a contar mis fracasos, porque gracias a todos mis fracasos he tenido éxito. Entonces, los guerreros fracasan, 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 pero llegan a tener éxito. Y un guerrero, principalmente, pues tiene que dominarse a sí mismo en el sentido emocional y educativo para no ofender a las demás personas. Entonces, un guerrero se domina a sí mismo y de eso se trata, hacer conciencia de que hay derechos humanos en todo México y que hay muchísimas organizaciones. ¿Por qué? Pues porque no se ejerce el derecho humano, ¿no? Así es. Entonces, aquí la idea es, si hubiera amor entre nosotros los humanos, no existirían las leyes, Héctor. Así es, ¿no? Pues muchas gracias, Moisés. Ahora sí que el tiempo es cruel con nosotros en este programa en vivo, pero dejamos esta ventanita abierta, Moisés, en el momento que consideres o consideren Te que es agradezco necesario mucho. platicar, profundizar, denunciar, lo que sea. Pues este programa es todos los martes de Ah, 9 a muy 10 bien. de la Agradezco noche, mucho. ¿no? Y las compañías también como comité tenemos otro programa los jueves de 9 a 10, se llama De Ahí Son. Es un E programa. invítenos, e invítenos a los artistas a cielo abierto cuando tengan mítines Ah, va, en el espacio público para coordinarnos está bien, y los apoyamos a ustedes en ese aspecto y ustedes nos apoyan en el otro aspecto. va, O sea, perfecto. esa sería la idea y ya nos coordinamos. Y le mando un fuerte abrazo a tu querido público, mi querido Héctor. Gracias, Gracias gracias, gracias, Moisés. gracias Pues, por su fina atención y gracias por tu invitación.
No, al contrario, para nosotros es un honor, un honor. Y sí, siempre que pasamos ahí por Coyoacán, no es muy seguido, debo aceptarlo, pero, y no los vemos, decimos, chin, así sentimos algo ahí en el corazón que decimos, ¿por qué no están, no? Pero bueno, Sí. entendemos la situación. Y muchas gracias, Moisés, y muy buenas noches. Yo soy el agradecido. Buenas noches y lindos sueños, mi querido Héctor. Gracias, gracias igualmente. Y bueno, pues ahí está la entrevista con Moisés Miranda. Ahí están las redes, búsquenlo, es famosísimo. Y pues vámonos inmediatamente con el pa comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Gracias, Héctor. Pues efectivamente, 80 años el nazifascismo resurge. Otra vez hay que derrotarlo. Ahora nos vamos otra vez a la arena internacional, aunque no hablamos mucho de esta esfera de la realidad, no quiere decir que no impacte en la política mexicana. Hace 80 años terminó la que conocemos en Occidente como la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patria, como es conocida y conmemorada en el país que cargó con la mayor parte de la carga de esta guerra. Hoy Rusia, en ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos, cuyo esfuerzo debemos recordar y reconocer, ya que nos liberaron del fascismo en esos años, entregando 27 millones de vidas. La Segunda Guerra Mundial, una guerra que acabó con el régimen nazi, máximo exponente del fascismo en Alemania, la cual, en alianza con el fascismo italiano de la mano de Mussolini y del imperialismo japonés, tenían como objetivo principal eliminar al comunismo de la faz de la tierra. El nazifascismo es una política económica, social y cultural que lleva al extremo el desarrollo del capitalismo en épocas de crisis económica mundial, tal y como lo estamos ahora en medio de otra crisis económica mundial, una que es más grave y que ha sido más prolongada que la crisis de los años 30 del siglo pasado que dieron origen al fascismo en sus diferentes vertientes. Es así que nuevamente se dan las condiciones económicas principalmente, pero también sociales y culturales para que una versión reeditada del viejo neofascismo nuevamente esté levantando la cabeza. Principalmente en Europa, el viejo territorio que vio nacer al fascismo por primera vez, pero también estas expresiones se están dando en los Estados Unidos y también en países de Latinoamérica. No es un fenómeno nuevo, inició con las ya famosas revoluciones de colores que, impulsadas por los Estados Unidos, lograron modificar el espectro político, sobre todo en Europa del Este y Asia, países del mundo postsoviético que aún no se doblegaban al dominio incondicional de los gringos. Así, del año 2000 al 2018, dibujaron nuevamente el frente político de la Europa del Este para debilitar e intentar subyugar al pueblo ruso y cercar al enemigo número uno de los gringos, la China de un país, dos sistemas, que iniciaba el despegue económico que hoy asombra al mundo. En 2004, la Revolución Naranja derrocaría el gobierno no alineado al occidente en Ucrania y terminaría con el Euromaidan, que entronaría al neofascismo en ese país y que sería la punta de lanza de Occidente en contra de Rusia. En esos años en América Latina, principalmente en Colombia y México, al frente estaban los representantes de la ultraderecha latinoamericana. En Colombia, el presidente Uribe, que de la mano del Plan Colombia, creación netamente gringa, inventaba un enemigo interno que hasta la fecha lo vemos en la política de países donde la ultraderecha gobierna actualmente, como en Ecuador. La narcoinsurgencia, en México con el Plan Mérida, la guerra contra la delincuencia organizada, o actualmente en Ecuador con la guerra contra las bandas para lograr el control social mediante el terror en contra de sus pueblos y alinearlos a la política neoliberal que permitiera el saqueo de los recursos naturales y la mano de obra casi esclava que necesitan los Estados Unidos para paliar su crisis económica. En México, en la antesala del año 2000, la injerencia norteamericana creó la estrategia del voto útil que la derecha y lamentablemente una parte de lo que se autodenominaba izquierda usó para sacar al PRI de los pinos y acabar con la dictadura perfecta. Esta estrategia logró que el PRI perdiera el poder y llevó a México de la mano hacia la ultraderecha y a imagen y semejanza que en Colombia el uso del terror como estrategia de control social generó una cauda de dolor, sufrimiento y terror de Estado en contra del pueblo mexicano. Gracias a esta lucha del movimiento popular y social es que la socialdemocracia actualmente en el poder y con el discurso de la esperanza de paz con un cambio de gobierno logró la toma del poder político y de solo una parte, el poder ejecutivo. Pero como decíamos en pasados análisis, no ha sido el poder político en manos del poder legislativo ni del poder judicial, con lo cual la esperanza fue languideciendo y actualmente, aunque ya tiene el control político del ejecutivo, del legislativo y en unos meses del judicial,
en las nuevas generaciones de jóvenes que no sufrieron el terror de la ultraderecha panista, la situación de crisis económica actual que atraviesa México no basta para tener una vida digna y reinicia nuevamente la movilización social, acompañada o arrastrando, sea el caso, de esa parte del movimiento popular y social que nunca claudicó y además sobrevivimos a la ultraderecha y señalamos las limitaciones de la socialdemocracia. En esos años de terror de Estado en contra del pueblo mexicano, la crisis económica capitalista global no salió de la crisis como lo esperaba y la polarización social es cada vez mayor. Por un lado, el neofascismo que en Ucrania, en Europa y en los Estados Unidos y su portaaviones en Medio Oriente, el sionismo israelí, tienen a sus máximos representantes que intentan arrastrar al mundo a una nueva guerra mundial con la esperanza de sobrevivir esta nueva crisis. Sin embargo, los pueblos también aprenden de sus propios errores históricos. Las antiguas colonias en África expulsan a los colonialistas franceses, Palestina ante el genocidio resiste y es apoyado por los pueblos del Medio Oriente, aunque no de todos sus gobiernos. Rusia con su operación militar especial nuevamente se defiende del fascismo 2.0 que enaltece a viejos genocidas nazis como Stephen Bandera. China económicamente le da la batalla y dobla a Estados Unidos con sus aranceles del 175%. En América Latina, patio trasero norteamericano también están en lucha las posiciones fascistas y las posiciones reformistas y socialdemócratas. El Salvador, Argentina y Ecuador, con gobiernos con rasgos fascistas o que van en ese camino, que desde el 2010 con altibajos está ganando terreno. Mientras que en México, Colombia y otros países, la tibieza de sus gobiernos progresistas lamentablemente alimentan más a la ultraderecha de lo que la combate. Ya lo vimos en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Si no hay una posición firme ante el neofascismo, si solo saben sobrellevar la crisis paliándola con programas sociales, si temen tomar el control económico y planificar la economía de acuerdo a las necesidades del pueblo, elevar el salario mínimo, pero no tanto, y reducir la jornada laboral a 40 horas, pero de manera gradual, no se vayan a enojar los grandes empresarios que con PRIAN, pero también con Morena, siguen acumulando más riqueza, mantener la militarización y la estrategia paramilitar, establecer alianza con una parte de la misma ultraderecha y además proteger con el manto de la impunidad a los represores y violadores de derechos humanos del pasado, solo alimentan el regreso paulatino de la ultraderecha, profascismo en México y en América Latina. Así que de eso se trata, nada nuevo. Mantener la lucha contra la derecha y la ultraderecha que anhelan el regreso del fascismo para sobrevivir una crisis más del capitalismo, y lo que debemos hacer es seguir luchando a través de la organización independiente de los partidos políticos electorales, y eso se hace denunciando a la derecha y ultraderecha, pero también criticando la posición progresista que de manera tibia y zigzagueante está empujando al mismo pueblo a nuevamente creer que la derecha es la salida a sus necesidades no resueltas, como con Calderón y Peña Nieto. Y es lo que no debemos permitir. Ya logramos, porque también es parte de nuestro triunfo, derrotar a la ultraderecha en México, sin dejar de señalar que seguimos siendo incapaces de ser una alternativa política como movimiento popular y social independiente. Pero de eso se trata, de seguir luchando hasta lograr un México y, ¿por qué no?, un mundo donde los derechos humanos sean lo principal y no, como hasta ahora, la ganancia económica. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Francisco. Pues ahí está el comentario del día de hoy, de esta semana. Acuérdense que también lo pueden leer a través de Perimetral, este medio también, que pues de manera solidaria también publica cada semana el comentario. Y pues vámonos ahorita, vámonos a ir al tercer y cuarto bloque. Hoy no hubo Cherry TV y tiene una justificación válida, pues la compañera, ustedes no lo saben, pero pues sufrió un asalto en su pequeña cafetería que tiene ahí, que le da sustento económico. Aparte de eso, aparte de trabajar, de estudiar, también colabora con Cherry TV, y bueno, desgraciadamente al estar cerrando la cafetería, pues la asaltaron y le quitaron celulares, dinero, y bueno, y el susto que pues cualquiera tiene ante esa situación. Por eso no hubo Cherry TV esta semana, pero no se preocupen, dentro de 15 días ya tendremos nuevamente la participación de Sonia Vega en Cherry TV. Y pues vámonos, dice la producción de Radio Común que sin cortes comerciales ni nada, vámonos al bloque de la entrevista y vámonos al intro.
Bien, pues estamos de regreso en Miradas Críticas, la situación en México. Mandamos muchos saludos a quienes nos están escuchando desde Morelos, ahí en Cuernavaca. También nos mandan saludos desde Chiapa, también allá en el estado de Morelos, ahí en Querétaro, en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla, ahí en Toluca, en el estado de México, que están una lucha importante ahí en la Universidad Autónoma, ¿no?, del Estado de México. Aquí en la Ciudad de México nos mandan saludos de algunas alcaldías. Jorge Pedro, siempre atento, ahí en Coyoacán, Tlalpan. Y pues vámonos sin más a esta entrevista y le damos la bienvenida a Soy la Luna y a Saracelia. Muy buenas noches. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda la audiencia que sigue Miradas Críticas. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Pues ya también son clientes frecuentes, ¿no? Y le damos un seguimiento también puntual al premio de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo, que año con año, pues hemos sido partícipes también. Y bueno, pues cuéntenos, el premio, hay ceremonia de premiación, hay un foro, pero Así es. platíquenos, para quien no sabe quién ganó en la categoría individual, un poco de esta persona, quién ganó en la categoría de organización, no sé quién quiere empezar. Quizás, bueno, me gustaría compartir un poquito aunque somos clientes frecuentes, Sí. compartirles un poco de, pues, lo que ha sido el premio durante estos 30 años. Estamos entregando el premio número 30, pero es un esfuerzo que nació en 1993 como una actividad para conmemorar y darle de alguna manera continuidad a uno de los aspectos del legado de Sergio Méndez Arceo, ¿no? Y entonces decir que Sergio Méndez Arceo, pues, fue un obispo de la Iglesia Católica aquí en Cuernavaca, pero un obispo bastante peculiar para la época, porque adelantado a los tiempos de los cambios que ha tenido la propia Iglesia Católica, pues él fue un obispo que trascendió el espacio religioso, el templo, las celebraciones y todo el ritual en torno a la celebración, las celebraciones que tiene la Iglesia Católica, y se insertó en el espacio social, ¿no? Nosotros reconocemos pues que su formación como doctor en historia pues le llevó a interesarse por la historia del pueblo morelense, ¿no? La historia del estado de Morelos, y fue algo muy importante que contribuyó a su proceso de transformación, porque Sergio Méndez Arceo llegó como cualquier otro obispo de la Iglesia Católica y más bien tuvo un proceso de transformación justo por el contacto directo pues, con el pueblo, con las comunidades del estado de Morelos. Y creo que eso es importante destacar, ¿no? Que la historia de lucha social revolucionaria del estado de Morelos, pues también tocó las puertas de esta iglesia y desde aquí se generaron grandes cambios eh, donde la diócesis de Cuernavaca pues se destacó por su acercamiento a las luchas sociales, a los movimientos de la época, no solo en México, sino en América Latina. Y pues Sergio Méndez Arceo fue asumiendo cada vez más un liderazgo fuerte y un llamado también a la comunidad creyente para ser solidarias, solidarios con estos sectores que estaban luchando por mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces de ahí surge el proceso del premio y en 1993 lo llevamos a cabo por primera ocasión. Esto quiere decir que llevamos 33 años de trabajo en torno a ese aspecto del legado de don Sergio y 30 premios entregados porque hemos tenido hace 2 años un encuentro de defensoras y defensores que han ganado este premio y 2 años donde no pudimos llevarlo a cabo debido a la pandemia. Por eso es que estamos en el 30º premio de 33 años más bien de trabajo en favor de los defensores y las defensoras. Y
ahora sí, como hablar de cuáles fueron los resultados, yo dejaría la palabra a Sara para que nos pueda compartir un poco de la ganadora en la categoría individual y las ganadoras en la categoría grupal. Y pues adelante, Sí, Sara. muchas gracias. Pues justo habíamos estado por acá para compartirles cuando se aperturó la Mm, convocatoria. Es una convocatoria que se abre justo a nivel nacional. Y bueno, recibimos todas las postulaciones. Ya pasamos como esa complicada situación de, pues donde se reúnen las mm, organizaciones que convocan y organizan el premio, también las personas que lo impulsan. Y donde se delibera, ¿no? Quiénes van a recibir el premio, este 30º premio. En la categoría individual, este está dividido en estas dos categorías. Lo recibirá Verónica Rosas Valenzuela. Ella, pues, es una madre buscadora que, pues, se convirtió como tal a partir de la desaparición de su hijo Diego Maximiliano en el año 2006. Ella es una mujer de Ecatepec y pues bueno, a partir de esta tragedia y bueno, profundo dolor como muchas personas mm. en el país actualmente, constituyó un colectivo de búsqueda, Uniendo Esperanzas, ahí mismo en Ecatepec y bueno, desde el 2006 a la fecha ha hecho esta labor, ¿no? No solo pues de búsqueda de su hijo, sino pues también de construcción de paz, ¿no? Como se suele llamar y pues de sensibilización, de búsqueda en múltiples espacios, junto con otras familias. Y en ese sentido, pues bueno, también están en la categoría grupal unas compañeras también de aquí, justo de Morelos, de un colectivo llamado Regresando a Casa Morelos, ¿no? Es un colectivo aquí, pues local. Muchas personas que somos de Morelos, pues las conocemos, son compañeras que las conocemos, madres, hermanas, esposas, ¿no? En su generalidad, bueno, su totalidad son mujeres y que han emprendido también pues esta complicada lucha de búsqueda a partir pues de la desaparición de familiares. Y bueno, pues mencionar también que eso habla de una profunda crisis, ¿no? Que enfrentamos en nuestro país actualmente. El hecho de que tanto en la categoría grupal como individual, pues al final son colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, da también un pulso, ¿no? De cómo está la situación que enfrentamos en nuestro país y esta gran crisis que hemos venido todavía, pues, viendo los últimos meses fuertemente en nuestro país en torno a la desaparición, ¿no? Con el caso de Jalisco, con muchos otros casos que son, pues, sumamente críticos. Entonces, compartirles por ahí que estos han sido los resultados de este reconocimiento, ¿no? Quizá más que un premio, pues que busca visibilizar, arropar y también pues proteger y acompañar a las personas que realizan esta labor en torno a los derechos humanos. Sí, y bueno, también como decir que justo en el marco de la entrega del premio, Mm, nosotros de años atrás hemos generado un espacio que siempre casi es un foro, pero buscamos que esto sea un espacio de encuentro para el análisis y reflexión colectiva, ¿no? Porque estamos convencidos que el análisis de la realidad nos permite saber qué está pasando y tomar nuestro papel en la historia, ¿no? Don Sergio insistía mucho en eso, ¿no? En la construcción de lo que él llamaba el sujeto popular, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros estamos llamados a, a ser sujetos de transformación, a construir y cambiar nuestra realidad, sobre todo pues en estas cosas de injusticia, de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, todas y todos estamos llamados a contribuir para que esas condiciones difíciles pues se transformen en mayor bienestar para todas y todos. Y en ese sentido, pues don Sergio decía que había que tener en una mano el periódico para saber qué está pasando y dónde Dios pide nuestro actuar. A él le llamaba eso palabra de Dios acontecida, hablar del acontecer, de la realidad. Y por otro lado, pues él como un hombre creyente que se dirigía a un pueblo creyente,
pues también hacía un llamado a leer esa realidad a la luz del Evangelio, lo que él llamaba palabra de Dios escrita, ¿no? ¿Cuál es la historia de liberación que está en la Biblia? Pero que no es palabra que muerta o que ya pasó y les tocó a otros, sino confrontar esa palabra o esa historia con la realidad actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también buscamos generar ese espacio donde nos encontramos y también hablamos de qué está pasando. Y este año, la temática que vamos a abordar en este foro, que va a ser previo, el mismo día, pero previo a la ceremonia de premiación, es un foro sobre migración y desaparición forzada en México. Y todo esto está enmarcado pues en esta guerra comercial a la cual no somos ajenos, que tiene un impacto en nuestra realidad cotidiana y que lo estamos viviendo todas y todos, ¿no? O sea, esta política arancelaria y de control que quiere imponer pues el gobierno de los Estados Unidos y también pues la manera en la que responde el gobierno mexicano, ¿no? Que muchas veces empieza a pactar en lo oscurito y que después eso se traduce en una pérdida de derechos o en acciones que nos violentan a las personas, ¿no? Entonces, pues sobre eso va a versar el foro que vamos a tener y todas estas actividades son el día 17 de mayo, que ya es el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana en la Catedral de Cuernavaca, ¿no? Que para nosotros también es un espacio simbólico que desde la práctica de don Sergio, pues se convirtió no solo en un espacio para el culto religioso, sino un espacio de anuncio y denuncia también, ¿no? De lo que está aconteciendo y de organización en torno a la lucha social y ahora nosotros lo hacemos en torno a las y los defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues por ahí va nuestro trabajo. Bien, pues decirle a la audiencia que pues ya es precisamente 17 de mayo, sábado, 10 de la mañana, a todos los compañeros que nos están escuchando, si tienen la posibilidad de asistir, hay que asistir al foro, a la ceremonia, y también pues para echar la mano, ayudar, estar al pendiente, siempre les decimos que vale la pena este esfuerzo, es un premio de organizaciones para organizaciones, no es un premio del gobierno, ¿no? O de una empresa privada, no es ODESA, no es nada de eso. Y eso lo digo porque en varios estados nos han preguntado, ¿no? A lo mejor Celia, nos puedes comentar hay criterios públicos para decidir, o sea, porque nos dicen, bueno, pero ¿cómo deciden, no? ¿Quién gana, quién no gana? ¿Con quién hay que hablar o con qué organización hay que casi convencer para que se gane? Y sí es como una duda que me han preguntado en varios estados, como que no, o bueno, también estamos ya tan mal acostumbrados a que el gobierno hace cada cosa que ya no confiamos ni en nosotros mismos, pero a lo mejor, Araceli, nos puedes explicar un poquito cómo se da ese proceso. Sí, claro que sí. Pues bueno, justo es como algunas de las dudas más significativas, ¿no? Que suelen surgir. Una, por un lado, lo que tiene que ver con pensar que pues es un reconocimiento que tiene que ver con alguna cuestión pública o del Estado. Este, mm, y otra es pensar que tiene que ver con un tema meramente religioso, ¿no? Por el hecho de, pues, la historia de don Sergio Méndez Arceo. Entonces, pues sobre todo esas son como esas dos preguntas, o incluso llegar a pensar, pues qué tan manipulado puede estar, ¿no? La decisión. Esa pregunta sí nos la han hecho en otros Están cargados espacios. los dados, ¿no? Dirían. Exactamente, de cómo le hacen para que no tenga ahí un sesgo, ¿no? Y para que no sea un funcionario público quien lo reciba, o algo así. Ajá. Alguna persona con cierta orientación partidista, todo esto como que suelen ser preguntas, o dudas constantes que surgen. Y sobre eso, pues bueno, es importante mencionar que justamente tiene esta historia, ¿no? Este impulso que ya comentábamos, pues el hecho de que haya surgido el premio en el año 93 y que se organice hasta la fecha, pues de la cercanía y el compromiso social, pues sí que tuvo don Sergio Méndez Arceo como obispo, digamos, como embajador religioso,
pero pues sobre todo visibilizando la importancia, ¿no? De acompañar y de arropar las múltiples luchas que existen en nuestro país en torno a los derechos humanos, con todos los sectores, ¿no? Digamos, desfavorecidos que eso implica, obreros, campesinos, ¿no? Comunidades también indígenas, mujeres. Entonces, comentar que esa es su principal finalidad, que en el premio, digamos, en la organización, no participan ni partidos políticos, ni exactamente grupos religiosos, ¿no? Y no tienen ningún tipo de pues esta finalidad ni siquiera. De hecho, pues en uno de los criterios en los que se comparte la convocatoria, Ujú. se menciona pues que no son contempladas, ¿no? Realmente personas que quieren postularse a partir de ejercer una función pública, ¿no? Y que sería un poco contradictorio como que ejerzan un cargo del Estado y pues bueno, que es generalmente quien comete las violaciones a derechos humanos y a la par, por actos mismos de su función, quiera postularse a este reconocimiento. Y bueno, y también la otra, pues que no tiene que ver con una pregunta que nos hacían es, o sea, eso lo deciden los sacerdotes, ¿no? ¿Quién recibe el reconocimiento? Y Don pues no, Sergio desde el más allá manda una señal. mandando, exactamente. Entonces, pues tampoco, son muchas organizaciones, incluso personas, ¿no? De manera individual quienes impulsan este premio les llamamos convocantes y simpatizantes, digamos, Ujú. ¿no? Que son pues personas de organizaciones de todo el país o incluso pues hay en particular dos, me parece, internacionales que pues han tenido este compromiso y también pues con el legado sí de don Sergio Méndez Arceo y también pues con la importancia de seguir teniendo espacios, ¿no? Que se sostengan para la visibilización y reconocimiento de personas que dedican su vida en realidad a la defensa de los derechos humanos. Entonces, son organizaciones, son personas, ¿no? Interesadas, que se han interesado en este reconocimiento y se han acercado, y pues que llevan a la par una propia lucha, ¿no? En la mayoría de los casos, que defienden propiamente derechos humanos, pues que ponen el cuerpo en la lucha y que también muchas veces han sido vulnerados, ¿no? O son personas con ciertas vulnerabilidades a partir de esta condición de defensoras y defensores de derechos humanos y por eso pensamos también que este es un espacio que ayuda a arroparnos mutuamente, ¿no? Un espacio de encuentro, un espacio de diálogo y pues también que sirva de posicionamiento para seguir enfrentando pues estas condiciones. ¿Mm? Y muy oportuno, pues, el premio, el, eh, el tema de las madres buscadoras, ¿no? Que hoy están siendo criminalizadas, estigmatizadas. Ahí tenemos la denuncia de María Luisa, ¿no? La criminalización en Puebla por parte del secretario de gobierno. Y bueno, ya van cerca de 22 madres y algunos padres buscadores que han sido ejecutados, ¿no? Por buscar a sus seres queridos. Y también, pues, no es una casualidad que hoy se reconozca nuevamente, pues, tanto a Verónica Rosas como madre que está buscando, que quiere verdad, justicia, como, pues, regresando a nuestra casa Morelos, o sea, pues sí, es el reconocimiento desde una parte del pueblo organizado hacia las compañeras que efectivamente no han tenido descanso, ¿no? Desde que desapareció su ser querido, pero como personas que buscan a sus familiares, pues desde hace muchos, muchos, muchos años, incluso algunas tienen décadas en esa propia lucha, ¿no? Entonces es importante recordarle a la audiencia, ¿no? Que hay que visibilizar que atrás de las luchas, pues son personas, somos seres humanos, ¿no? Que igual no somos perfectos, a veces nos enojamos, a veces somos felices, pero que estamos luchando, ¿no? Yo me preguntaría qué estaría pensando o qué hubiera pensado don Sergio Méndez Arceo ante esta realidad bien compleja, ¿no? Tanto internacional, nacional, o que nosotros aprendimos de él, para qué debemos que pensar ante esta realidad. Pues ahí está un ejemplo, la labor importante de la Fundación Don Sergio Méndez Arceo y del premio. Y pues no sé, para despedirnos, algunas palabras, Zoila, Sara. Bueno, pues reiterar la invitación porque creemos que una manera de ser parte de este proceso, pues es acercarnos, conocer y acompañar, ¿no?
sobre todo a los defensores y las defensoras, no solo a quienes van a recibir el premio, sino también a los demás, por ejemplo, candidatos y candidatas que también tienen una labor importante y también necesitan de nuestro acompañamiento, ¿no? Este premio no busca poner en competencia a los defensores y las defensoras o juzgar la manera en la que hacen su trabajo y decir quién es mejor que quién, porque no ese es el espíritu, ¿no? Sino más bien a través de quienes reciben el premio, pues es una manera para nosotros también de levantar la voz y denunciar una situación tan grave como la desaparición forzada y la desaparición a manos de particulares que existe en nuestro país y que a veces se trata de maquillar en términos de cifras y de discursos políticos, pero bueno, ahí están, ¿no? Ahí están las víctimas. Se volvieron defensoras y defensores no porque decidieran optar por luchar y defender algún derecho, sino porque las condiciones de inseguridad, pero la falta de responsabilidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de sus seres queridos los arrojó a esta condición y los ha vuelto víctimas y que a su vez trascendieron a ser defensoras y defensores de derechos, ¿no? Entonces no escogieron defender derechos humanos como una opción de vida, un compromiso social, una postura política. El caso de las familias buscadoras, pues es un caso bastante doloroso y importante de destacar en términos de trascender del dolor personal y familiar de perder a un ser querido o tener a un ser querido desaparecido, a organizarse y luchar para que eso no siga sucediendo, ¿no? Y es parte de la labor que hacen también estos colectivos y esta compañera defensora, ¿no? Entonces, como invitar a todos a acercarse, a conocer y a participar. Muchas gracias. No, al contrario, Zoila, muchas gracias por tus palabras. Y Sara Celia. Sí, yo nada más como recordarles un poquito, ¿no? En concreto, pues cuestiones de cómo va a ser justo esta ceremonia, pues recordarles que va a ser ya este próximo sábado en la Catedral de Cuernavaca. Está en el centro histórico, digamos, de aquí de Cuernavaca. Y que iniciamos a las 10 a.m. con este foro, este espacio de encuentro entre organizaciones, toda persona que quiera asistir, sobre migración y desaparición forzada en México, pues que es un espacio importante, ¿no? De reflexión y de posicionamiento conjunto. De ahí, pues decirles que vamos a realizar una caminata que pues hemos nombrado por la verdad, la justicia y la paz. Y justo que tiene que ver como también generar un espacio de denuncia y de visibilización ante pues el tema de la desaparición sobre todo, ¿no? Por los colectivos que van a recibir este reconocimiento y que después a las 4 de la tarde ya iniciaremos con la ceremonia donde se entregan los reconocimientos, todo ahí mismo dentro de Catedral de Cuernavaca, incluso la caminata la haremos ahí mismo en el centro y volvemos, ¿no? Para esta ceremonia. Entonces, pues eso, invitarles, si no pueden estar de manera presencial, invitarles también a que vean la transmisión en vivo, ¿no? Justamente aquí, pues, gracias porque nos apoyan desde Radio Común a hacerle esta transmisión de la ceremonia. Agradecerles mucho y también decirles que las compartimos desde la página del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Y pues eso, invitarles si quieren ir, también si quieren unirse de manera solidaria, apoyar, pues son todas y todos bienvenidos, pues porque al final eso, ¿no? Estos espacios que permiten organizarnos, ¿no? Que permiten la organización, como ustedes han dicho del pueblo trabajador, es lo que va a ir permitiendo cambiar nuestras condiciones, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias también por el espacio. No, pues al contrario, muchas gracias. Y ya nada más para terminar, hago el comercial, porque si no, me van a colgar. El 14 de junio inicia la Escuela de Derechos Humanos, la Escuela General, allá en Cuernavaca, Morelos. Están las inscripciones abiertas. Si quieren, pues, aprender la herramienta de los derechos humanos, si quieren aprender a monitorear marchas, mítines y otras herramientas que pues ayudan al pueblo, a la gente a conseguir sus objetivos o a luchar por vida digna. Ahí está la convocatoria y en el premio pueden preguntar, allá hay
compañeros, compañeras de la fundación, del comité, que pueden pues comentarles, platicarles, y para que puedan aprovechar esta escuela que es gratuita, solidaria y participativa. Y con eso nos despedimos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Oila. Muchas gracias, Aracelia. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Pues con esto nos despedimos y nos vemos el próximo martes en Miradas Críticas, la situación en México. Escríbanos si quieren participar, si quieren ser entrevistados, o si hay alguna lucha, alguna causa, alguna persona que ustedes consideren pueda pues utilizar este espacio como tribuna de denuncia o de análisis. Nos vemos el próximo martes. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.